Mel, un placer de que estés aquí, de verdad te lo digo, es un gustazo. Y antes de empezar, pues me gustaría invocar el Espíritu Santo, como siempre hacemos, y de esa manera, pues y ya dejarlo en sus manos y quedarnos súper mega tranquilos, ¿vale? Así que venga, va, empezamos. Empezamos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien. Bueno, Mel, pues cuéntanos. Pues nada, pues empezamos. Bueno, no sé yo lo que saldrá, ya has dicho, no sé lo que saldrá de aquí, pero bueno, voy a contar lo que tengo dentro, lo que siento, un poco cómo he sido yo durante muchos años y cómo me ha cambiado la vida desde que, no que el Señor vino, porque el Señor siempre ha estado, sino cuando le abrí la puerta para que entrara. Hace poco me he dado cuenta de que estoy pasando, bueno, ahora estoy en una tercera fase. O sea, antes pensaba que era como, ¿no? Antes de Jesús y después de Jesús. Antes de que decidiera que Jesús volviera a mí y bueno, voy a ir un poco desordenado, pero luego las cosas se irán ordenando poco a poco. La primera fase es hasta que llega el momento que voy a hacer el camino de Emaús. De ahí hasta ahora han pasado como unos 3 años y medio y ahora estoy pasando una fase quizás la más feliz de mi vida, porque ahora ya no dependía solo de mí, sino dependía, bueno, de más cosas, de ahora poder vivir mi vida con Dios intensamente, en familia, poderme casar, poder comulgar. Y eso para mí estoy en un momento de plenitud como no había estado ni siquiera desde que acabé Emaús, que ahora explicaré que el cambio fue increíble, ¿no? Del cero al muchísimo y ahora del muchísimo al infinito, ¿no? Y porque lo tengo más reciente, ¿no? Y porque no quiero que se me olvide, porque ahora para mí es súper importante. Desde que tuve la nulidad, me he podido casar y hemos podido comulgar y podemos vivir nuestra fe juntos, mi mujer Lourdes y yo, y con nuestros hijos, pues cada vez que voy a comulgar, cada vez que voy, me emociona muchísimo, porque es una cosa que llevo deseando hacer desde hace muchos años, y se lo he dicho a Lourdes y cada vez que voy pienso que siempre lo sintamos como algo extraordinario, ¿no? Porque que nunca se convierta en una rutina. Entonces, si vamos a comulgar y cuando estamos en la fila yo le doy un beso, le cojo las manos y bueno, y lo sentimos así, y ojalá que siempre lo sintamos, ¿no? Yo recuerdo que antes, cuando no podía comulgar y quería, no sé si alguna vez le dije a alguien, vosotros que podéis y no queréis hacerlo, no perdáis esta oportunidad, porque hay mucha gente como yo que quiere, pero por respeto al Señor no lo hace, porque nadie te pone una pistola. A ver, usted realmente está en estado de gracia para poder comulgar, ¿no? Lo sabes tú y lo sabe el Señor, ¿no? Pero como un acto de respeto y de verdad sentirlo, pues cuando vas tienes que ir, a 100, no puedes ir a media, bueno, voy, porque yo creo que hay que ir de corazón y con toda la sinceridad y con toda la verdad, encontrarte con Él, ¿no? Y que entre en ti y compartir con Él todo eso. Y en esta situación es la que estoy ahora, o sea que estoy muy feliz, o sea que muy contento de poder llegar aquí. Pero esta felicidad que tengo ahora no la he tenido siempre. Mi vida mi vida no es extraordinaria, no es una vida tampoco muy distinta que muchas otras personas. Y ahora me voy a la primera parte de mi vida. Bueno, pues como siempre se cuentan las historias, vamos a contarlas desde el principio.
Yo nací en Tenerife, en una familia creyente, practicante de aquella manera, bueno, normal. Ahora los llamamos tibios, pero sí, puede ser tibios, pero creyentes. Mi padre y mi madre durante épocas a veces íbamos a misa, otras veces no. Pero bueno, íbamos a un colegio donde había una educación religiosa, donde Dios estaba en casa, pero por ejemplo no bendecíamos la mesa pero sí que hicimos la primera comunión y cuando íbamos a misa todos los domingos. Ir a misa era un poco lata, porque si te lo estás pasando bien jugando con tus amigos, ahora a misa, a ver si mis padres se despistan y no vamos y tal, pero sí íbamos, ¿no? Y siempre estaba el respeto en casa por Dios. Mis abuelos, pues tanto paternos como maternos, supongo que aquella generación eran muy creyentes, muchísimo. Mis abuelos paternos eran muy, muy, muy creyentes. Y bueno, hasta el punto que iban a misa todos los días, y yo creo que mi padre me contaba que mi padre muchas veces no iba a misa, y decía, bueno, yo con todas las misas que he ido de niño ya he hecho todas, porque mi abuelo se los llevaban a las 6 o 7 de la mañana a los 7 hijos a misa cada día casi. Y me parece, bueno, ya está, ¿no? Pero siempre creyó en Dios. De hecho, en casa de mi padre, la mesa de noche siempre tenía el crucifijo este pertenecía a él. Y este crucifijo lo tenía desde de pequeño, como era un poco trasto, ¿no? Era bastante, bueno, no rebelde no, sino que era otra vez muy travieso. Ellos vivían en la isla de La Palma y mi abuelo ya se cansó porque era el mayor de los varones, eran 7 hijos, era el segundo. Y entonces mi abuelo ya se cansó de mi padre porque era bastante golfo, era buen chaval, pero muy golfo, y entonces lo mandó a un internado. Y se fue, no sé si fueron con 11 años o 12 años, se fue internado a Tenerife. Claro, en aquella época ir de Tenerife a La Palma eran horas de barco, no había avión, o el avión no estaba al alcance de todo el mundo. Y mi padre se fue un año entero allí, de internado a un colegio ¿eran los maristas? No me acuerdo ahora. Bueno, un colegio allí en Tenerife. Y de allí del colegio les dieron un crucifijo, supongo que se vendría con un rosario a todos los niños, y él volvió, donde ya acabó aquel año, y con ánimo de volver a estudiar y ser un niño responsable, pero este crucifijo nunca le abandonó y siempre lo llevaba a todas partes. Siempre que se iba de viaje lo llevaba y luego lo tenía siempre en la mesa de noche. Y desde que no está él, pues lo tengo yo, porque es una manera de sentirlo cerca, sentirlo al lado de mí. Y bueno, se separó de mi padre, empezó a tener esta relación con esta persona con la que todavía está y decidió rehacer su vida, ¿no? Y esto de alguna manera pues me tuvo a mí que tocar, o al menos es una cosa que he venido a darme cuenta pues recientemente, de que esto ha tenido que cambiar mi forma de pensar, incluso cómo tener a Dios en mi vida, ¿no? Mi padre, y hablaré mucho de él, era una persona súper divertida, muy divertida, muy divertida. Era el padre que todos mis amigos querían tener, que todos los primos, el tío simpático, el divertido, era aquella persona que era el centro de la fiesta, le gustaba contar chistes, cantar, le encantaba cantar. Como había estudiado en Cádiz, le chiflaban las chirigotas, los carnavales de Cádiz, era súper carnavalero. Y yo, a mí cantar me traía sin cuidado. Yo, de hecho, me matricularon en el conservatorio, estuve 2 años y me acuerdo llorando y suplicando a mis padres que por favor me sacaran de allí porque no me gustaba nada, que no quería saber nada de la música, que me dejaran en paz. Y lo logré y me quitaron de allí, ¿no? Ya digo, era un niño muy buen estudiante, pero dije yo, no, yo con esto no puedo, no le veo el sentido, y se acabó la música. Estaba en clases de piano, tuve 1 año de piano y fuera. Y los años más felices de mi vida fueron aquellos en los que no tuve que ver la música nunca más. La música fuera, nunca tuve más música. Y mi padre, siempre que había alguna fiesta, pues un primo mío que le gusta mucho tocar, que acabó solfeo y acabó la guitarra, pues siempre lo pillaban y a tocar la guitarra, a cantar canciones,
de folclóricas y lo típico, ¿no? de una comida fuera, una costellada, el vino, canciones y venga, y mi padre ahí cantando y todo, y yo me iba, a mí esto no me interesaba nada. O sea que era muy divertido, y mi padre era muy divertido, se reúnen varias personas, es el que cuenta chistes, siempre tenía su repertorio de chistes, los contaba muy bien, eran muy divertidos, y siempre era eso, el centro de todo, ¿no? La salsa de todos los platos. Pero luego en casa era muy serio, no, serio no, era introvertido, o sea, todo lo que tenía divertido, luego en casa era introvertido. No es que nos tratara mal, no, nada de absoluto, se nos quería mucho, pero como una persona tímida, fuera era súper divertido, el mundo, tío, tu padre tiene que ser la bomba, y yo, bueno, la bomba, bueno, fuera sí, pero luego en casa, normal, no, una persona normal, callado, más bien callado. Bueno, y ese era mi padre, o sea, y él decía, y yo le decía, papá, pero sobre todo al final de los últimos años, a lo mejor los últimos 10 años, le decía, papá, pero ¿por qué no te abres un poco y tus sentimientos? O sea, sí, hombre, me vas a cambiar, tú ahora a mí con 70 años me vas a cambiar, ¿no? Yo soy así, tú ya sabes cómo soy, no hace falta estar demostrando nada. Bueno, y ese era él, ¿no? Y ya decía, mis padres se divorcian, se separan, se divorcian, y yo inicio un camino ya solo, ¿no? Yo me voy a vivir con él. Al final la casa de mis padres la acaban vendiendo, bueno, se compra un terreno, luego mi padre empieza una relación con una persona, yo viviendo con él, y bueno, muy feliz, y yo empiezo a estudiar la carrera. Empiezo a hacer medicina, pero a medida que va pasando, yo creo que la última vez que fui a misa probablemente fue cuando hice la confirmación, porque ya tenía muchos problemas en mi casa como para encima un domingo estar yendo a misa, o sea, tenía la cabeza muy ocupada, porque yo como era el niño bueno y era el mayor, era un poco la pelota de ping-pong que iba de un lado para otro, ¿no? Dile a tu padre que no sé qué, dile a tu madre es una tal, tu padre es un tal, bueno, y al final yo iba, bueno, el que más sufría todo aquello y el que más me llevaba. Y yo, la verdad es que Dios, es que ni siquiera me paré a pensar de echarle la culpa por lo que había pasado, no. Pero Dios fue quedando atrás. Y bueno, lo que al principio fue un olvido, a medida que va pasando el tiempo, se convierte en un agnosticismo. Empiezo a cuestionarme si Dios existe o no. No digo que no exista, pero a lo mejor no existe, o sí o no. Y entonces voy entrando en un camino de ciencia en la que aparta a Dios por completo. Y llego a un punto en el que me siento muy orgulloso de pensar que Dios no existe, o que al menos si existiera, que se mostrara, que me diera pruebas de que existe. Yo cojo una pelota y la tiro al suelo, esa es la demostración, y lo puedo hacer 1.000.000 de veces que se va a caer. La gravedad existe puesto que puedo experimentar eso tantas veces como quiera. Bueno, si Dios existe y ya ha organizado todo esto y ha creado todo, pues que se muestre. ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué se esconde? Pues puede ser porque no existe o porque no quiere mostrarse. Bueno, pues el día que se muestre creeré que está. Mientras, ¿por qué voy a creer en algo que no tengo ninguna prueba? Y bueno, y eso es un camino que voy haciendo, que es un camino difícil porque tenía muchas ataduras en cuanto a la religión, pero en cuanto me voy desligando de todo eso, me voy sintiendo muy libre. Me siento libre porque veo con soberbia, ahora me doy cuenta de que todo el mundo está equivocado. Ese peso de encima me lo he podido quitar, porque ya me he atrevido a cuestionar a Dios. Dios es una cosa como que no se puede ni tocar, no se puede ni nombrar, y yo ahora me pongo a su altura y digo, es que no está. Bueno, entonces estoy muy feliz de haber llegado a ese punto. Pero por otro lado, o sea, todas las cosas buenas tienen una contrapartida. Y toda esa libertad que tengo y esa felicidad, por otro lado, con el paso del tiempo, me van apareciendo miedos. Entonces hay algo a lo que tengo mucho miedo, que es a la muerte. Pero pánico. No tengo miedo a nada, excepto a la muerte. Porque, claro, no hay nada después. Y muchas veces, durante muchos años, pues a lo mejor 30 años, me acostaba por la noche y me despertaba a medianoche angustiada pensando, ¿y si resulta que esta es la última noche? Y me levantaba con taquicardia y digo, no pienses, pánico a morirme.
porque sabes que no hay nada después. ¿Cómo no voy a tener miedo? Es que no sé lo que hay, no sé si... Y claro, si estudiando una carrera como medicina y siendo médico, que ve gente que está hoy sana y mañana no lo está, aunque yo siempre he tenido una vida sana, no he fumado, no he tomado drogas, no me he puesto en peligro, era un niño bueno y siempre he sido un niño bueno. Tengo el carnet de conducir con 18 años y no paso los límites de velocidad, no me subo a un lugar donde hay un peligro, no pongo mi vida en peligro para nada. Pues, a pesar de eso, como después no hay nada, pues tengo miedo a que no haya nada después. Y no quiero, quiero seguir donde estoy. Y bueno, empiezo una vida, tengo una novia en la facultad, acabo la facultad, es una relación súper tóxica, me caso con ella y no tenía que haberlo hecho, y bueno, y esa persona tampoco me ha ayudado a nada, porque es una persona que... Bueno, también me enfado con mi madre a raíz de estas discusiones con mi padre y mi madre. Acabo sin hablarme con ella durante un montón de años porque me hacía a mí responsable de cosas que había hecho mi padre y yo estaba en medio y bueno, en su frustración la volcaba conmigo. Y yo por otro lado también tenía rabia con ella porque nos había engañado y toda mi familia la había roto por irse con una persona que además me daba clase en el instituto y con el que dependió que yo aprobara la selectividad. Bueno, pues la persona esta con la que yo empiezo a tener una vida es una persona que nunca jamás me dijo, contra es tu madre, arréglate con ella. No, al revés, siempre metiendo cizaña y ahora me he dado cuenta que era una mala persona. Pero bueno, son las personas que Dios te pone en la vida y con las que, bueno, estas personas he aprendido que hay que rezar por ellas, no hay que ni sentir rencor ni rabia, aunque por mucho rencor y rabia que tengan contigo. Pues acabó la carrera, no supe decir que no, me casé con ella y nuestro matrimonio por la iglesia, porque era, no porque creyera, no creía yo, no creía ella, fue una boda porque quedaba muy chula en una iglesia las fotos y todo quedaba súper bien y lo hicimos así, sin creer, ni ella ni yo, y aquel matrimonio, por llamarlo de alguna manera, porque ya no es matrimonio y afortunadamente ya la iglesia ha dicho que eso no fue válido, que nunca existió, pues... Esto de lo que nunca iba a hablar nunca más, porque iba a olvidar de mi vida, lo he recordado ahora para contarlo, porque aquello duró 6 meses, 7 meses. Ella se quedó embarazada, tuvimos una hija, que ayer cumplió 24 años, y bueno, esa niña nació en una casa en la que sus padres ya no estaban juntos, y ya no volvimos a estar juntos nunca más. Hasta la nulidad que nos vino por fin hace poco. Bueno, pues yo continúo mi vida, conozco a Lourdes, nos conocemos en Madrid, yo estaba haciendo un curso de controlador aéreo, yo pensaba que estaba haciendo un curso para ser controlador aéreo, curso que al final en la última asignatura suspendí y no aprobé, con lo cual hubiera tenido un trabajo para siempre, habría tenido un sueldazo enorme, pero yo no sé si hubiera sido más feliz de lo que soy ahora. Entonces, alguno de mis hijos me dice, de verdad, ahora que se hacen mayores, que podías haber sido controlador aéreo, tendríamos un piso, no sé qué, no seríamos más felices. Y lo digo, no seríamos más felices de lo que somos ahora, de verdad que no. Y además, yo fui a Madrid, me dijo Lourdes, no me nombres. ¿Cómo no voy a nombrar si es lo más bonito que me ha pasado en mi vida? O de lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Yo fui a Madrid a conocerla a ella, porque ella fue a pasar el Puente de la Purísima a Madrid con sus hermanas, porque tenía unos primos allí, y nos conocimos, porque ella tiene unos primos que son mis primos, tenemos primos comunes, pero yo no la conocía, y como yo estaba estudiando en Madrid, para ser controlador, nos conocimos allí, y nos enamoramos, y nada, en un segundo. Y esto no puedo dejar de decirlo, pero la vi y me enamoré nada más verla. Estaba yo hablando con mi prima, entonces si quieres no lo pongas en la canción, o ponlo, lo que tú quieras. No tiene que ver con Dios, pero tiene que ver con Dios, porque Dios me ha puesto a Lourdes en mi vida. Entonces, pero he pasado muchos años para darme cuenta, pero me la puso en mi vida. Porque con los hombres somos tan soquetes que Dios te llama, pero tú no le oyes. Pero si te pone una mujer que te lleve, tú vas. Entonces Dios me puso para que me cogiera ella de la mano y me llevara a él. Pues
Yo la vi, era en un bar de copas, yo estaba con mi prima, que es su prima, y entonces entró y fueron entrando todas lo que son ahora mis cuñadas, entraron dos, vinieron tres de aquí de Barcelona. Entró la primera, me la presentó, estuvimos, mira, estás Marta, ay, hola, hola. Luego llegó Belén, a ver, mira, este es mi primo Mel, ay, hola, tal. Y ella se había entretenido por fuera, si estaba fumando, lo que sea. Y cuando entró, me dice mi prima Silvia, dice, y esta es Lourdes. La vi pasar, así, de izquierda a derecha. Y estaba como a 4 o 5 metros. Y me acuerdo que le dije a mi prima, le dije, me acabo de enamorar de tu prima. Y nunca había hablado, no había hablado con ella. Qué fuerte. Entonces llegó, me la presentó y nos pasamos toda la noche hablando y estuvimos juntos 2 o 3 días, ahí el puente, que nos vimos allí, y ella se tuvo que volver a Barcelona porque ella estaba estudiando Derecho y yo tenía que quedarme en Madrid porque al día siguiente, era un domingo, la dejé por la mañana en el aeropuerto. Habíamos pasado toda la noche hablando. Y nada, la acompañé hasta el aeropuerto, a Barajas, al avión. Y cuando volví, me acuerdo, volví en el metro, volví a mi casa y pensaba, bueno, pues vete a saber cuándo la vuelvo a ver, porque yo en Barcelona, pues había estado una vez, pero nada, unas horas, en Barcelona no sabía ni cómo era, y había en Barcelona, yo estoy acabando el curso aquí en Madrid y luego mi idea es volverme a Canarias. Y entonces, volviendo en el aeropuerto, iba en el metro y empecé a llorar, a sentir una pena. Digo, pero si es la persona de mi vida, ¿cómo no voy a verla nunca más? Entonces llegué a casa, al apartamento que tenía, más o menos ya era la hora que ya estaría casi llegando a Barcelona. Y se nos ha grabado, vuelvo a empezar al principio. No, está perfecto. Y llegué a Barcelona, la llamé y le dije, ya está, sí, bueno. Y digo, ¿qué tal? Y le dije, estoy haciendo la maleta que me voy para Barcelona. La dejé yo a las 8 de la mañana, eran las 10 de la mañana. Y digo, ¿cómo? Digo, sí, me voy al aeropuerto, cojo el puente aéreo, el primer avión que haya, me voy a Barcelona. Y estoy el día contigo. Y mañana... Ese lunes tenía clase por la tarde, digo, ya no sé, ya pensaré cómo volver, como si vuelvo o no vuelvo, ya me da igual. Y entonces me acuerdo, me dijo, ¿estás seguro? Y le dije, como no he estado en mi vida. Y yo que era una persona muy tímida, de niño mi padre me decía, vete y pídele al camarero, no sé qué, y decía, no me pidas eso, que no. El hablar en público no me costaba, pero el ir a eso, a hablar a un camarero, o vete al supermercado y dile que esto está caducado, que te lo cambie. No. Yo decidir, o sea, si hasta me casé porque no fui capaz de decir que no a una persona que no me convenía, ¿no? Y dije yo, sí, ya está bien, pues si esto es lo que quiero, si es la persona que quiero, la que llevo buscando toda mi vida. Porque en cuanto la conocí dije yo, es que somos iguales, no sé, es como si te encontraras con tu espejo, ¿no? Es ella. Y entonces le dije, no, pues sí, claro que estoy seguro, como no he estado en mi vida. Y dice, voy para allá. Entonces metí 2 mudas en la maleta y me fui al aeropuerto y me planté aquí en Barcelona. Pues ya empezamos a tener una relación y al final pues acabamos casados por lo civil, porque no podía ser de otra manera, y empezamos a tener hijos y luego tenemos nuestros 3 hijos, a Marta, a Guille y a Clara. Nuestros 3 hijos se bautizan porque Lourdes cree, tampoco que fuera muy creyente, bueno, muy practicante, creyente sí, y bautizamos a nuestros 3 hijos aquí en la parroquia del Remei, porque vivimos aquí, siempre hemos vivido aquí, sus padres viven aquí al lado y nos vinimos a vivir cerca de aquí. Bueno, pues yo fui a Madrid a conocerla a ella porque el Señor me hizo que yo no fui ni a ser controlador aéreo, ni a conocer Madrid, ni nada. El Señor dijo, te voy a poner allí para que la conozcas y por aquí es por donde vas a ir. Pero tuvieron que pasar muchos años para que yo me diera cuenta de eso. Claro, es por esto. Bueno, y lo pasé muy mal y me quedé muy fastidiado por no ser controlador aéreo, porque me suspendieron el último examen y tal. Pero bueno, total, volví a ser médico, a trabajar como médico y eso es lo que he hecho siempre.
Con precariedad, un contrato aquí, otro allá, de repente he estado súper bien en una empresa siendo súper jefe y luego después cambian y te echan y vas a otro lado, pero siempre contento de tener trabajo, de ser médico y la gran suerte de tener una profesión que me gusta y que siempre he tenido trabajo, así que con eso la verdad es que no me puedo quejar. Y yo sigo en mi vida de no creer, porque a estas alturas Dios no me ha demostrado que exista, y ya está. Yo siempre he sido respetuoso con la gente que cree, con Dios, porque bueno, a lo mejor resulta que algún día existe, y oye, yo tampoco voy a tirarle piedra. Bueno, yo digo que yo no sé si existe o no existe. Cuando me lo demuestre, creeré. Pero mientras, oye, la opción de que no exista también es bastante evidente, porque yo no lo veo. Y además me gustaba mucho, porque de niño me gustaba mucho leer, leía mucho, y teníamos una Biblia en casa para niños y me la leí entera varias veces. La verdad me gustaba más el Antiguo Testamento, era más divertido, ¿no? El pueblo de Israel y las batallas, y Egipto y Mesopotamia y Babilonia y tal, era muy divertido, ¿no? Y Dios que se enfadaba y les mandaba plagas, y no sé, me gustaba mucho. Bueno, y tenía un cierto conocimiento de la religión, entonces me encantaba que alguien que queriera mucho diga, bueno, vamos a sentarnos, vamos a debatir. A ver, cuéntame esto lo de Noé, a ver. Y entonces, pues ya empezamos a tener una relación y al final pues acabamos casados por lo civil, porque no podía ser de otra manera, y empezamos a tener hijos y luego tenemos nuestros 3 hijos, a Marta, a Guille y a Clara. Nuestros 3 hijos se bautizan porque Lourdes cree, tampoco fuera muy creyente, bueno, muy practicante, creyente sí, y bautizamos a nuestros 3 hijos aquí en la parroquia del Remei, porque vivimos aquí, siempre hemos vivido aquí, sus padres viven aquí al lado y nos vinimos a vivir cerca de aquí. Bueno, pues yo fui a Madrid a conocerla a ella porque el Señor me hizo que yo no fui ni a ser controlador aéreo, ni a conocer Madrid, ni nada. El Señor dijo, te voy a poner allí para que la conozcas y por aquí es por donde vas a ir. Pero tuvieron que pasar muchos años para que yo me diera cuenta de eso. Claro, es por esto. Bueno, y lo pasé muy mal y me quedé muy fastidiado por no ser controlador aéreo, porque me suspendieron el último examen y tal. Pero bueno, total, volví a ser médico, a trabajar como médico, y eso es lo que he hecho siempre. Con precariedad, un contrato aquí, otro allá, de repente he estado súper bien en una empresa siendo súper jefe y luego después cambian y te echan y vas a otro lado, pero siempre contento de tener trabajo, de ser médico y la gran suerte de tener una profesión que me gusta y que siempre he tenido trabajo, así que con eso la verdad es que no me puedo quejar. Y yo sigo en mi vida de no creer, porque a estas alturas Dios no me ha demostrado que exista, y ya está. Yo siempre he sido respetuoso con la gente que cree, con Dios, porque bueno, a lo mejor resulta que algún día existe, y oye, yo tampoco voy a tirarle piedra. Bueno, yo digo que yo no sé si existe o no existe. Cuando me lo demuestre, creeré. Pero mientras, oye, la opción de que no exista también es bastante evidente, porque yo no lo veo. Y además me gustaba mucho, porque de niño me gustaba mucho leer, leía mucho, y teníamos una Biblia en casa para niños y me la leí entera varias veces. La verdad me gustaba más el Antiguo Testamento, era más divertido, ¿no? El pueblo de Israel y las batallas, y Egipto y Mesopotamia y Babilonia y tal, era muy divertido, ¿no? Y Dios que se enfadaba y les mandaba plagas, y no sé, me gustaba mucho. Bueno, y tenía un cierto conocimiento de la religión, entonces me encantaba que alguien que queriera mucho diga, bueno, vamos a sentarnos, vamos a debatir. A ver, cuéntame esto lo de Noé, a ver. Y entonces, en esta vida mía de agnosticismo, me encantaba tener alguna polémica o alguien que creyera. O sea, me hubiera gustado conocerte, que tú hablaras, y yo te iba a decir por qué, y desmontarte cada uno de los puntos por los que tú me dices, no, porque Dios existe por esto y por esto. Entonces te hablaría de la sugestión, te hablaría del placebo, te hablaría de la necesidad de creer, bueno, de la psiquiatría, de la psicología, bueno, y todo súper bien argumentado.
yo no creía y muy súper orgulloso de no creer en Dios, de no tenerlo presente, pero muy orgulloso de haber llegado aquí. Recuerdo que, bueno, mi hermana durante un tiempo, ella se casó con un chico que era protestante y vivía el Evangelio muy, como viven protestantes, ¿no? Muy de la Biblia, de saber todo y leerla y tenerla muy presente, ¿no? Y ella vivía en Málaga, yo fui a verla un par de ocasiones y ella estaba en un grupo de evangelistas y yo tenía discusiones con ellos y me acuerdo que el pastor evangelista me decía, me gustan mucho las personas como tú porque me hacen plantearme mi fe, porque me planteas dudas que las respondo inmediatamente, pero me haces pensar, me planteas dudas que las resuelvo, pero me sirve para no dar cosas por hecho, ¿no? Que muchos de la gente que tengo alrededor, esto es así y así, no, plantéatelo, das el paso, no, esto sí es verdad, Dios es verdad por esto y por esto. Y ese era yo y muy contento de ser así, bueno, como el que alcanza una madurez y dice, ya no soy un niño, soy una persona adulta y me gusta como soy, porque mi forma de ser, ¿no? Con mis errores, lo que sea, he llegado aquí y este es el que soy yo ahora, ¿no? Soy auténtico siendo así. Hasta tal punto que, bueno, con este entusiasmo y con ganas de evangelizar negativamente a todos los demás, un día hablo con mi padre, ¿no? Y estamos hablando, ¿no? Y mi padre, ¿qué cree? Mi padre a lo mejor no iba a misa, pero mi padre todas las noches rezaba. Me decía, yo todas las noches hablo con el Señor y tengo mi crucifijo en la mesa de noche, ¿no? ¿Iré o no iré a misa? ¿No? Pero yo creo en el Señor, ¿no? Y sale el Papa en la televisión y veía todas las misas cuando salía el Papa, el día de Año Nuevo, el día de Navidad, y bueno, vale, pues yo lo respeto, pero vale. Y me acuerdo que una vez que le dije a mi padre, no, porque empezó a hacer todo mi despliegue de planteamientos de por qué Dios no existe, o a lo mejor no existe, y me dijo, Mel, no me plantees dudas, no me pongas dudas. Yo soy muy feliz de pensar que Dios existe y que algún día, cuando me vaya, iré arriba, estaré con Él, estaré con mis padres, con las personas que se han marchado y no quiero que me plantees dudas. Yo duermo tranquilo y vivo feliz. Y nunca más volvimos a hablar del tema, porque digo, ¿para qué voy a convencerlo? ¿Para que no sea feliz? ¿Para que tenga el miedo que yo tengo por las noches? Y ya me lo dejo claro. Pero no. Bueno, y nunca más lo hablamos. Y ahí se quedó. Y supongo que le daría pena que yo no creyera y aquello se quedó. Y ahora he vuelto un poco atrás y recuerdo, antes dije que mi padre no era muy dado a ser cariñoso, pero me acuerdo cuando mis padres se separaron y que fue la última discusión que tuvieron, que mi madre se marchó de casa, mi hermana dijo, no, yo me voy contigo, y yo me quedé con mi padre en mi casa, que una vez que se marcharon, yo me fui llorando, me fui a la cama, me fui a acostar, tenía 17 años, y mi padre llegó a la cama, me abrazó y me dijo que me quería, y me dijo, no te preocupes, que voy a estar siempre contigo y que no te va a pasar nunca nada. Y bueno, esas son de las poquitas veces que me lo dijo, no que no me quisiera, que me lo dijo, ¿no? Y eso me he acordado siempre, ¿no? Y siempre estuvimos juntos. Bueno, pues para no dejar hilos sueltos, cuando yo ya empiezo a tener una relación con Lourdes, Lourdes me dice siempre, ¿y tu madre? No, porque mi madre, porque nos hizo esto, me hizo lo otro. Entonces ella poco a poco, pues yo creo que deberías hablar con tu madre, deberías perdonarla, deberías hablar, porque una madre es una madre, pues ella se ha podido equivocar, igual que te has equivocado tú, ¿no? Tú no te has separado también, pues... Bueno, y Lourdes, que es una persona maravillosa, pues logró que yo, me reconciliara con mi madre, volviera a hablar con ella y tengo una relación estupenda y maravillosa, pero bueno, costó unos años. Siempre me había quedado yo aquello clavado de un día nos sentaremos y le diré a mi madre, porque tú hiciste esto, ¿no? Porque aquello me engañaste, porque cuando me dijiste aquello en realidad estabas haciendo tal cosa. Pero con el paso del tiempo y los años llegué a un punto en el que pensé,
¿qué derecho tengo yo a pedirle explicaciones a mis padres? ¿A mis padres o a mi madre? Ellos se han equivocado como me he equivocado yo. Es mi madre, no tengo ningún derecho, y eso ya lo hemos hablado, yo se lo he dicho, yo digo, te podía decir, ¿por qué esto? Digo, tú te habrás equivocado y ya está. No tengo ningún derecho, porque nada de lo que hayas hecho ha sido para hacerme daño a mí, aunque me haya podido hacer daño. Ya. Y ya está. Y bueno, así que ese, el tema de mi madre, gracias a Lourdes, pues volvimos, nos reconciliamos y todavía mi madre vive y tenemos una relación muy bonita y cuando voy a Tenerife nos vemos y hablamos con regularidad. Y bueno, pues Dios todavía no está en mi vida y mi Dios no está en mi vida durante muchos años. Durante muchos años, como hasta el año 2020. O sea que yo acabo la carrera en el año 97, mis padres se separan en el año 89, o sea que mi confirmación es el 89, pues hasta el 2020. En el 2020, cuando llega el tema de la pandemia, mi padre está en Tenerife, yo estoy aquí, y nos vamos viendo, y bueno, viéndonos, vamos hablando, porque no nos podíamos ver, no podíamos estar juntos. Y llega, como decía, llega el día de fin de año, del año 2020 para 2021, exacto, sí, que fue el 2020 fue cuando la pandemia, y nos vamos a cenar a casa de unos amigos el fin de año, y vamos aquí al lado, y vamos caminando, y cuando estamos caminando, digo, bueno, eran las 8:30, 9, digo, bueno, pues ahora, luego llamo a mi padre para felicitarlo, porque había hablado con él el día anterior o 2 días antes. Digo, pues ahora lo llamamos al llegar a casa. Mi hija Marta, que dice, no, estoy llamando de mi móvil, pero mi abuelo no me contesta. Y dice, bueno, pues debe ser que está hablando, aprovecha y felicitándose todo el mundo, y vamos a cenar. Digo, luego hablamos, ¿no? Llegamos a casa de estos amigos, y al cabo de un rato, estamos todavía picando cosas, me llama mi cuñado, el marido de mi hermana, pues mi cuñado Alberto me llama y entonces me da la noticia de que mi padre ha muerto, así de sopetón, no era nada esperado, tenía sus achaques, sus cosas, había fumado mucho toda la vida y tal, pero bueno, pero desde luego no era nada que lo esperáramos, entonces es un poco un shock, y al día siguiente casi que estábamos en plena pandemia, o casi las restricciones, pero da igual, nos fuimos a Tenerife, fuimos Lourdes y yo, fuimos a estar allí en el sepelio, y estamos allí en la casa de mi padre, que es una casa que se construyó él, una casa que hizo pues, casi con sus manos, y es la que nos fuimos a vivir después que el piso común donde vivíamos con mis padres se vendiera, y con el dinero que le corresponde a mi padre se hizo una casa. Y es donde íbamos a pasar los veranos, cuando íbamos algún verano para allá los niños, y bueno, una casa estupenda, y bueno, y llegamos y casi, bueno, hacía menos de 24 horas que mi padre había fallecido allí, en aquella casa. Esto nos lo dicen, nosotros vamos, eso es el día 1, nos vamos el día 1, sí, por la tarde o así, a mediodía nos íbamos, que era cuando teníamos el primer billete. Como nos enteramos de esto el 31 por la noche, el día 1 en la misa venimos aquí al Remei, y entonces mi suegra, que mi suegra es súper creyente, súper practicante, muy pía a ella, dice, no, le he pedido una misa por tu padre. Pues mis suegros y mi padre tenían una relación que se quería mucho, se conocían, como había contado, desde niños, y era una relación muy, muy bonita, ¿no? Porque los padres el padre de él y los padres de ella se conocían de toda la vida, y es una relación muy, muy bonita, ¿no? Cuando mi padre venía alguna vez para aquí, los dos iban a contar cosas de cuando eran jóvenes, cuando mi padre hacía golfadas, mi suegra se reía mucho, y hablando de gente que conocen, comunes y tal. Era una relación muy, 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 muy chula. Y entonces me dice, no, le he pedido a Musén Costa, que Musén Costa hacía poco que había llegado aquí al Remei, le pedí una misa. Y yo pensaba, bueno, pues una misa, como si con la misa mi padre fuera a venir ahora. Bueno, vale, pues mira, una misa. Bueno, como no hace daño, pues una misa, ¿no? Los niños estaban todos destrozados, entonces cuando acabó la misa fuimos a hablar con Musén Costa, y la verdad es que tuvo unas palabras súper bonitas con los niños, unas palabras
preciosas. No me acuerdo exactamente, pero sé que digo, con qué sensibilidad, ¿no? Pues yo no lo conocía, ni él me conocía a mí. A mi suegra sí, pues claro, yo no venía a misa, ni nada. Cuando había alguna boda, yo siempre era el niño que lloraba, ya me lo llevaba afuera, y pues, siempre que había un acontecimiento religioso, yo siempre era el que me quedaba en todas las bodas, estaba afuera ahí tomando unas cañas o lo que sea, bueno, me avísame cuando acabe y ya nos vamos luego al festejo. Yo nunca entraba, no puedo molestar, sino porque no me interesa. Y no, unas frases muy bonitas, unas palabras muy bonitas, y la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque los niños se quedaron, bueno, más reconfortados y bueno. Y nos fuimos a Tenerife, estaba él allí, bueno, luego, estaba en la casa y lo que faltaba era él, ¿no? Porque toda la casa, al final de los últimos años de su vida, él vivía solo en aquella casa, y toda la casa era él, todos los rincones era él, porque con los cuadros, porque era muy manitas, hacía cosas de carpintería, de marquetería, de muebles, todo, bueno. Y bueno, cuando ya me voy a volver, mi hermana me dice, bueno, ¿quieres coger alguna cosa? Y yo lo único que cogí fue el crucifijo y me lo traje, ¿no? Y de hecho, luego con el paso de los meses, mi hermana me decía, ¿quieres? Digo, no, yo no quiero nada. Me decía, es que yo no me quiero quedar con todo, pues muebles y temas, ¿no? No, María, quédate con esto, electrodoméstico, pues aprovecha tú, que mira, esa nevera es nueva, pues cambia la tuya. Pero es que yo no me quiero quedar con todo. Y le decía, no, María, si el que se ha quedado con todo he sido yo, que me he quedado con este crucifijo, si es que lo tengo aquí, ¿no? Y me lo traje, y bueno, y así pasaron, eso fue en diciembre, ya digo, 31 de diciembre, y fue un año, bueno, pues muy triste, porque no me había podido despedir de él, porque siempre he tenido la sensación o siempre habiendo querido tener una relación más estrecha o más de cariño o podérselo demostrar, pero tampoco, bueno, la relación que teníamos, ¿no? Siempre que yo iba para allá, a lo mejor iba solo, y me decía, Lourdes, cuando veas a tu padre, dale un abrazo y dile que lo quieres mucho. Digo, ¿cómo le voy a decir eso? Digo, díselo. Entonces llegaba, se lo hacía, de mi padre, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pero esa fue la pena que me quedó. Y ese año, Lourdes hace el Camino de Emaús, se la había invitado muchas veces, es el año que sigue la pandemia, ella lo hace en el hotel allí en las Ramblas, y para ella es un cambio brutal. Ella creía, sí, claro que sí, pero es un salto de fe donde Dios realmente pasa a estar en casa y verlo, ¿no? Ella creía, iba a misa alguna vez, pero claro, si en casa nadie te sigue, pues eso se va perdiendo. Mis hijos todos han hecho la primera comunión a estas alturas, porque a mí me parece que es una cosa que no les hace daño. De hecho, para mí, no el plan, pero lo que deseaba para mis hijos era que tuvieran una formación religiosa, que incluso que creyeran en Dios, y que luego después, cuando se hicieran mayores, como me pasó a mí, que tomaran el camino, o incluso el camino de darse cuenta de que todo eso son unos cuentos y una historia muy bonita, pero que no es verdad. Pero la formación religiosa sí que me quedó a mí la impronta de qué está bien y qué está mal, ¿no? Pues no robarás, no matarás, no desearás los bienes del prójimo. Bueno, son cosas bonitas y yo creo que son extensibles a alguien que no crea. No dejan de ser, ¿no?, ser una persona bondadosa y una persona noble y una persona justa. Pero Dios no tiene por qué estar ahí, no lo voy a hacer por agradar a Dios, lo hago porque pienso que no tengo yo que hacer daño a nadie, no porque Dios me vaya a castigar con el infierno o no me vaya a dar el premio del cielo. Pues, yo en la ecuación siempre quitaba a Dios. Y para mí me hubiera gustado, digo, bueno, que mis hijos, no coaccionarlos yo, porque siempre les daba la libertad de que tomaran ese camino, pero si un día con una edad adulta nos sentamos y nos ponemos a hablar, yo al contrario que mi padre, que dijo, no me cuestiones, a mí me hubiera gustado hablar con ellos y a ser posible convencerles que donde estaba es el sitio y vente para aquí. Bueno, esa conversación felizmente no se dio nunca. O sea, esa conversación nunca la tuve con mis hijos y cuando la tengo ahora estoy yo en el otro lado. Bueno, pues llegó Lourdes trastornada, oyendo una música que no habíamos oído nunca en casa,
Me la veo de rodillas ahí rezando una figurita, la casa me la fue llenando toda de figuritas de la Virgen, de no sé qué, digo, pero esta mujer que... Y bueno, y me encuentro yo en los zapatos una cosita escondida de la Virgen, y digo, pues no, pero ¿para qué me haces esto? Quítame esto de aquí. Bueno, si quieres déjalo, ¿por qué? Pero es como si me dejas un trozo de una piedra, o sea que... Pero, bueno, llegó trastornada. Yo me llamé la atención todo aquello, ¿no? Y a ver qué es lo que ha pasado. Tenía curiosidad por saber qué era lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, no es que me conmoviera ni yo iba a convertirme por lo que le había pasado a ella. Unos años antes, un día salgo de trabajar, venía cruzando los túneles de Valvidrera porque venía de una guardia y de repente me vino una siguiente idea que pensé, a ver, con aquella persona con la que te separaste, ¿no? Hago un inciso. Hace como 10 años que no tenemos relación, que decidió no quiso venir más con... Esto no se viene a la historia, pero bueno, esto te lo cuento a ti. Vale. Te lo cuento a ti porque te digo, porque ayer fue su cumpleaños, pero hace como unos 10 años que llegó un verano que dijo, ya no quiero ir para allá, ¿no? Con 14 o 15 años. Entonces la madre ha ido distanciando y ahora tenemos ninguna relación. Bueno, un día que reces a ver si algún día nos volvemos a encontrar, que seguro que sí. Bueno, sigo. O sigo por ahí, pero bueno, tampoco hay mucho más. Yeah. Pues pensé, yo no creo, y orgulloso de no creer, pero todavía tengo una relación que lo pone en un libro, con Dios como testigo, de que yo me casé con aquella persona. Y con aquella persona ya no tengo ninguna relación, es una persona que además ha apartado a mi hija de mí y de sus hermanos, ¿no? ¿Y por qué en algún sitio figura que yo tengo una relación con esa persona, ¿no? Si no significa nada. Pero en cambio, ese matrimonio, si lo tuviera con Lourdes, sí tendría un sentido, aunque yo no crea, por ella. Porque ni para aquella persona ni para mí significó nada, ni cuando lo hicimos y ahora muchísimo menos. Pero en cambio, esa relación, ese matrimonio religioso con Lourdes sí que sería importante. Esto es años antes de que hiciera Maús, ¿no? Pensé, pues voy a pedir la nulidad, ¿no? Porque por esto, pero más que por Lourdes, ¿no? Y por desligarme de ella, ¿no? Y en un viaje que hice a Tenerife me hablé con una abogada, le planteé la situación que lleva temas de canónico, le dije, mira, le expliqué mi situación, me hizo una serie de preguntas y me dijo, pues esto si lo tiras adelante, esto está dentro de los supuestos que podría ser una nulidad. Y entonces una de las cosas que me dijo, bueno, tienes que conseguir un certificado de tal, una partida de bautismo, partida de matrimonio, no sé cuánto. Me hizo una relación de cosas. Y me dijo, y una carta de tu párroco, que entonces era Musempera, de tu párroco diciendo que, bueno, que te conoce de la iglesia y que no sé qué, me diciendo, ¡guau! ¿Qué me va a escribir? Sí, lo único que sabe de mí es que he traído a mis hijos a bautizarme aquí, porque no me ha visto en la iglesia nunca. Y eso ya me echó atrás, diciendo, ¿qué le voy a contar? Y bueno, y aquello estaba un poco pendiente, pero nunca se hizo. Y lo dejé, un poco probablemente por esto. Lourdes camina, Lourdes vuelve la loca aquella, ¿no? Rezando por las esquinas y cantando y con las canciones de todos los sudamericanos estos, implorando y alabando a Dios y no sé qué, y digo, mi madre. Y los lunes iba a su adoración y bueno. Y un día me dice, bueno, todas estas yo mi crucifijo siempre aquí en mi mesita de noche siempre al lado mío, ahí tenía yo a mi padre. Y me dice, Musén Costa, que te quiere conocer y que no sé qué. Yo pensaba, wow, ya sé lo que me va a decir, ya sé, ya han hablado. Ahora me va a decir lo de la nulidad, porque ella va loca, porque nunca, jamás me lo pidió ella. Nunca me dijo, porque ella decía, tiene que ser porque tú quieras, no porque te lo pida yo. Porque si yo te lo pido, lo vas a hacer y no tiene sentido. Bueno, y llegamos aquí, conocemos en Costa, entonces estuvimos hablando, no sé cuánto.
muy sutilmente, porque yo sabía, ¡pam!, me coló lo de la nulidad. No, la nulidad, bueno, yo lo pregunté una vez en Tenerife, puede ser, que sí, que bueno. Y pensé, bueno, pues ya está, ¿no? Ya está, ya me lo contaste, ya lo que veníamos a esto, ¿no? A meter la fichita, a ver la cuña, a ver si cuela. Y cuando nos estamos yendo, me dice Musin Costa, bueno, me dice, ¿tú crees? Y digo, no. Me acuerdo que le dije, no. Para ser un poco... Sí, le dije, no, es que el señor y yo estamos un poco peleados desde hace tiempo. Puede ser un poco así, no la frase más adecuada, pero recuerdo que él me dijo, pues él no está enfadado contigo, él está deseando que vuelvas a él, está deseando darte un abrazo. Es una frase, es muy bonito lo que me has dicho, pero no me convence. Bueno, y yo como siempre soy una persona educada, o he querido serlo, o pretendido serlo, pues no, ya un sacerdote no me voy a sentar con él a decirle, ven para acá, que vas a acabar colgando los hábitos, porque esto no es verdad. Bueno, pero muy agradable, ya sabemos que una persona encantadora y muy bien. Y cuando estamos saliendo me dice, oye, ¿has pensado hacer el retiro de Emaús? Yo casi me doy la vuelta y le dije, sí. Y Lourdes me miró. ¿Cómo? Digo, sí, que lo voy a hacer. Vale, pues mejor. Pues ya te apuntaré. Digo, vale. Y Lourdes, ¿tú lo vas a hacer? Y digo, sí. Y yo pensando, ¿pero por qué he dicho que sí? Pensé, ya sé por qué he dicho que sí. He dicho que sí porque quiero saber qué es lo que ha pasado, porque es que no te cuenta nada, que no sé, quiero saber lo que ha pasado. Y porque también es una prueba de este obstáculo lo quiero saltar. Y cuando llegue, diré, he saltado este obstáculo y sigo en mí, porque tengo unas convicciones tan firmes que no hay ningún obstáculo que me pongas que va a hacer que cambie de opinión. Son muchos años. O sea, esto está trabajadísimo. Esto no es porque un día me pasó algo malo y entonces dije yo, ay, Dios, no creo en Dios porque se llevó a mi padre por delante. No, hombre, no. Esto está curradísimo. Esto es a base de leer, de Carl Sagan, el otro, y cuestionarte el universo, y la formación de las estrellas, y los átomos, y que esto no llegó un Dios y lo creó de la noche a la mañana, que no. Y me fui a hacer yo el retiro de Emaús. Y entonces, del retiro de Emaús, me llevé a mi padre para que me acompañara. Bueno, a mis dos padres, me llevé. Y lo tuve todo el rato en el bolsillo. Y ahí estuve en el retiro. Y desde el minuto 1 no hice sino llorar. Y llorar. Y entró Diego, que fue el primero que entró, y cada vez que alguien decía, no, porque yo en mi casa, mi padre, la palabra padre, decía, ¡fua! Y empezaba a llorar. Y fue un fin de semana en el que avanzaba hacia Dios y cuando llegaba a mi habitación decía, tú eres tonto, y volvía para atrás. Y para adelante y para atrás. Pero siempre contento de, pero yo de aquí me voy como vine. Entonces, cuando todo el mundo me pregunta, ¿quién te invitó al retiro de Emaús? Yo siempre digo, me invitó mi padre. Porque me invitó él. Y me invitó él porque la primera noche, Lourdes me dio dos consejos. Un consejo que me dio fue, que son consejos que yo siempre se los doy a alguien que va a caminar, porque yo creo que no puede haber dos mejores consejos que alguien que va de cualquier manera a un retiro, ¿no? Hombre, si crees mucho, a lo mejor no es obvio lo que lo voy a decir. Primero que fue que me dijo, conociendo, me dijo, abre tu mente, escucha y no te cuestiones nada. Escucha y escucha. Claro, a mí me costó, porque cuando me empiezan a hablar y que llegó y que Dios no sé qué, yo,
Ay, palo que le da la vida, necesitaba agarrarse a algo. Pensaba, ay, no, que me dijo que no pensara, que no cuestiones, no cuestiono. Cuando siempre digo, cuando veo el cuadro aquel, le digo, ¿y esto es Palestina con esos árboles verdes? Venga, hombre, ¿quién se cree esto? ¿No? Y fue todo así, todo era así, ¿no? Pensaba, esto no puede ser. Me acordaba y decía, no, espérate, mente plana, escucha, no proceses, escucha simplemente. Ese es el primer consejo. Y el segundo consejo que me dio es, siempre que tengas un momento, vete a la capilla. Y yo decía, ¿para qué? Pero me lo dijo, y como es una persona que más quiero en este mundo, voy a seguir sus consejos. Y entonces me iba a la capilla, siempre. Y cada vez quería ir más. Y estaba alguien hablando diciendo, venga, termina ya, venga, que quiero terminar de llorar ya, acaba ya, no quiero que me cuentes más, no quiero escuchar más de lo que estás diciendo, no, que me quiero ir a la capilla. Entonces, porque sufro, tengo una empatía por lo que estoy escuchando, no, y además porque me quiero ir a la capilla. Entonces llegaba a la capilla y veía allí el Santísimo puesto, y sin rezar y sin pensar en nada, porque no rezaba, pero allí. Y la primera noche recé el rosario, que fue la primera vez que recé el rosario, que dije, ¡guau, qué largo esto! Digo, bueno, no, pero quédate. Y no tenía la necesidad de irme. Y luego me pasó la primera noche que había aquellos allí tocando y cantando unas canciones que no había oído nunca, y me sentía atraído. Digo, yo quiero cantar, quiero estar ahí. Y por eso digo que fue mi padre el que me trajo, mi padre con lo que le gustaba cantar, y bueno, a mí no. Y digo, wow. Y ahora pocas cosas me gustan más que cantar, ya lo sabes. Y eso es el que me ha llevado, está claro. Y así fue todo el fin de semana. Y me levanté el domingo por la mañana muy contento de que, aunque me habían dado por todas partes, es como el boxeador que te han golpeado, pero tú no te vas, a ti no te tiran a la lona. Sí, me voy con un montón de moratones, pero me voy con los pies en el suelo como entré, ¿no? Y pensé, bueno, además pensé el domingo por la mañana, puede ser que Dios exista. Fíjate, ahora puede ser, pero convencido, no. O sea, de 100% de llegar a decir, Dios ha entrado en mi casa, no. A ver, ¿estás bien? Ves a todo el mundo muy felices y dándose abrazos y tal. No me siento atacado, no me siento agredido. Bueno, pero no. Es como te van empujando hasta el abismo, pero el último saltito lo tienes que dar tú, ¿no? Tienes que confiar y saltar, ¿no? Pero eso lo tienes que hacer tú. Y yo no estaba dispuesto a hacerlo. No estaba dispuesto a dar el último salto, no. Porque mi orgullo, vengo de muy lejos. Y donde estoy me ha costado mucho trabajo como para ahora, por un fin de semana, empezar a creer así como así. Es como muy infantil, ¿no? Esto es una comedera de tarro. Me ha lavado cerebro en un momento. Que yo he venido aquí a quedarme en el mismo sitio. He venido a decir, lo he logrado. Esta maratón la he acabado yo. Sábado por la noche, por fin me voy a acostar, porque ya estoy muy cansado, es muy tarde, me he quedado escuchando a aquella gente. Y me voy fastidiado porque no me atreví a acercarme y decirle, oye, ¿puedo cantar con vosotros? ¿Qué canción estáis cantando? Y estaba ahí sentadito cerca, pero no me atreví. Desde entonces, cada retiro, cuando veo a algún caminante, me veo en ellos y le digo, vente, y me los traigo. Con Roberto lo hice, y porque me veo a mí y digo, no es que reproche que nadie lo hiciera conmigo, sino porque yo no me atreví, y si alguien me hubiera tirado, hubiera ido. Pero bueno, tenías la intención de ir, que eso es lo importante. Y cuando me marcho, yo creo que fui el último caminante que se marchó. Me voy, y por fuera de la capilla hay un servidor, un tío muy alto, que va a bajar por unas escaleras por ahí para abajo. Y entonces me dice, hola, ¿qué tal? No sé qué. Empezamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Digo, no, bien. Y entonces me dijo, ¿de dónde eres ese acento? Digo, no, soy de Tenerife. Vale. Bueno. Y me dijo, ¿y cómo? ¿Y qué haces aquí? Y le dije, no, pues mira, una catalana que me enamoré de ella y me vine a vivir aquí. Bueno, estoy muy agradable. Y él se fue y yo me fui a acostar. Y llega el domingo por la mañana, la última charla, y
aquel es el que viene a dar el testimonio. Aquella persona con la que yo estuve hablando por la noche, que se quedó hablando conmigo y me preguntó de dónde era. Y bueno, y la verdad es que lo hacía muy bien. Y a mí, que siempre me ha gustado el tema de hablar en público, que es como una paradoja, porque siendo tímido, pero me gustaba hablar en público, ¿no? Bueno, estas dos ambivalencias, pues, y he profundizado sobre técnicas, hablar en público, pues veía que, digo, este tío, uy, qué bien habla en público este tío, ¿no? Qué bien, ¿no? Cómo plantea, cómo tiene estructurada la charla. Bueno, pues total, que está hablando y casi al final contó como una especie de cuento en el que recuerdo parte, hay una parte que decía, era el Calvario del Señor. Aquí me voy a romper todo, ¿eh? Es el Calvario del Señor, y entonces el Señor va arrastrando la cruz, ¿no? hasta llegar al lugar donde ya lo van a clavar. Y hay si no recuerdo mal la historia, hay un pintor que pintó, o se encontró una pintura donde estaba, en uno de los pasos hay un ángel junto al Señor. Entonces no se sabía por qué habían pintado un ángel en ese momento del Señor. Se supone que el Señor ya estaba solo, ¿no? Arrastrando todos los pecados, que hacía ese ángel aquí, y era como susurrándole algo al oído al Señor. Y al final, pues no se sabe lo que puede ser, y alguien por fin, ¿no? Llegó al cielo con esa intriga de qué era lo que representaba a ese ángel. Y entonces es un momento en el que el Señor ya no podía más. El Señor ya cae al suelo y dice, no puedo más. Y ahí iba a abandonar, porque no podía más, porque llevaba arrastrando esa cruz, todas las torturas que le habían hecho, y cualquiera no hubiera podido seguir más, porque le aplicaron más torturas de las que le tocaba a alguien que lo hubieran crucificado. Se ensañaron con él y dice, no puedo más. Y ahí se iba a quedar. Y entonces llegó el ángel, habló con él, le dijo algo, y es como los corredores de maratón que ya no pueden más y tú les llamas por su nombre y entonces tienen como última fuerza. Entonces se levantó y siguió y terminó. Entonces, ¿y qué fue lo que le dijo al ángel, ¿no? Y en ese momento, el que estaba dando la charla, que era Eduardo Gratacós, yo, como siempre siendo un niño bueno, siempre me siento en primera fila, estaba delante, estaba yo a la izquierda, él estaba por la derecha hablando, y en ese momento se giró, me miró a mí, me lo dijo a mí, y me dijo, en ese momento el ángel lo que le dijo fue tu nombre, le habló de ti. Y entonces el Señor, por mí, siguió. Y en ese momento salté. El domingo, último momento, último instante. Porque lo viví, porque lo vi y porque sé que eso pasó de verdad. Y sé que el Señor lo hizo por mí. Y no hace mucho oí una frase, porque ahora quiero oír cosas, ¿no? Y oí una frase que decía, si en el mundo, en la historia de la humanidad, solo hubieras existido tú, el Señor hubiera muerto también por ti. Solo por ti. Con lo cual,
solo hizo por mí. Entonces, ahí caí, ahí me convertí, ahí di el salto y ahí abracé al Señor con todas mis fuerzas. Y no sé, pienso que soy un afortunado por haberme convertido, por haberle podido pedir perdón, por haberlo dejado de lado tanto tiempo y por haber sufrido la conversión en el momento más importante, que es en el momento que da su vida por nosotros. No fue porque otra cosa, mío fue en ese momento. Yo me caí del caballo cuando me di cuenta que el Señor había dado su vida por mí. Y bueno, y nos fuimos de allí, o sea, quiero decir, y luego después termina el retiro y estamos en la iglesia y llega Lourdes y me acuerdo que la abracé y le dije, Dios está en casa. Desde entonces pues canto y vivo feliz y me van pasando cosas. Y ahora tengo una relación muy bonita con mi padre, porque ahora nos decimos que nos queremos mucho y estamos muy presentes y lo llamo a cada momento. Qué bueno, qué bueno. Así que tenemos una relación muy chula. Y cuida de mis hijos y bueno, y se lo pasa muy bien. Bueno, yo tengo aquí bastantes notas, ¿eh? ¿Tienes dos paginitas. Bueno, no sé para darte el regalo. Bueno. O sea que bueno, el Espíritu Santo ha guiado y nos ha hecho pasar este momento, que ya te dije que lo íbamos a disfrutar. Yo lo he disfrutado muchísimo, Mel. O sea, para mí es un regalazo esto, ya no de lo que saldrá algo súper guay, porque Dios así nos va a ayudar y saldrá, pero a mí este momento, yo soy un privilegiado que flipas. O sea, para mí es un regalazo estar aquí, te lo digo, y si sigo hablando me emociono. Así que nada, tío. A mí un regalazo poderlo compartir. Pues es que es un regalazo, tío.